queremos amarte en la misma forma que tú lo hiciste, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Cántelo usted bien fuerte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Levante su voz y dele gracias a Él. Te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así
quiero amarte así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte por siempre, amarte a ti. Gracias por tu amor en la cruz, Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que están conectados a través de Facebook Live. Somos el Centro Global de Avivamiento Anderson, Sur Carolina. Este es su hermano y amigo pastor Alexis Arias, quien tiene el honor de que usted esté en sintonía con nosotros. Pues bien, en este día queremos hablar de algo muy importante, y es que queremos recordar la resurrección de Cristo. Es algo muy importante recordar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay algo muy importante aquí en Juan capítulo 19, una palabra que el Señor pronunció. Juan capítulo 19, versículo 30. Quiero que vaya conmigo ahí en su casa, busque su Biblia y pueda ponerse, ¿verdad?, en contacto con la palabra de Dios en esta preciosa mañana, en este precioso día. Pero antes quiero hacer una oración por ti, por tu vida, por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida que está conectada. Pido que tu palabra le bendiga, que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda producir fe, fortaleza y pueda edificar su vida, Señor. Pueda descubrir una verdad bíblica que siempre está latente en las Escrituras, que es la resurrección de Cristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, en esta mañana queremos hablar acerca de una de las palabras que Jesús pudo decir en la cruz del Calvario, y es esta palabra que está en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice el evangelista Juan, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Hijo de Dios, el Verbo, fíjese que Dios se encarnó. Si hay algo que no se puede dudar, es que Dios se humanó, Dios se hizo hombre, Dios se metió en la historia humana para poder ser partícipe de nuestras cotidianidades. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, según dice Hebreos capítulo 4. Bendito sea Dios para siempre. Pero hay algo poderoso en esto, y es que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Y si hay algo que me llama poderosamente la atención, es la fuerza que tiene esta doctrina del Evangelio de la encarnación. Y no solamente que se encarnó, sino que se encarnó para poder vivir la vida que nosotros no podíamos vivir por causa de nuestra naturaleza caída. Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz porque nosotros teníamos una deuda delante del tribunal celestial que nosotros no podíamos pagar, pero que Cristo no debía, pero que era el único que podía pagarla. Entonces, hay algo que tenemos que tener pendiente, y es que las últimas palabras de un moribundo son muy importantes. Son muy importantes las palabras de una persona moribundo.
Y dice la escritura en uno de los evangelios, en Mateo, dice que a gran voz, en otras palabras, Jesús dejó sus últimas energías para poder decir esta palabra, para que todo el mundo la escuchara, para que no solamente los que estaban frente a la cruz escucharan esa palabra, consumado es, sino que la escuchara todo el universo, que le escuchara el reino de la luz, pero sobre todo que le escuchara el reino de las tinieblas. Quiero que entiendas que estas palabras, consumado es, son de las 7 palabras, una de las palabras más poderosas, porque me atrevo a decir que esta palabra, consumado es, le pone el sello de aprobación de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, esta palabra, consumado es una palabra griega que significa que quiere decir testelestai. Y esa palabra se usaba cuando es un término de contaduría. Y se usaba cuando se hacía un trato, cuando se cerraba un trato. Todo era cuando se pagaba un trato, cuando se pagaba algo. Lo que quería decir que estaba pagado totalmente, que estaba consumado, que estaba hecho, que estaba completo. En otras palabras, ¿qué quiso decir el Señor cuando pronunció estas palabras? O sea, no solamente que estaba consumado el crimen más atroz de la humanidad, o el crimen más atroz que se haya podido cometer, porque Jesucristo era inocente. Y algo importante es que Jesús quiso decir algo más, mucho más. Y lo que Jesús quiso decir es que ya quedaba consumada a la más alta perfección la obra expiatoria que había venido a efectuar para pagar con ella la deuda inmensa que el hombre tenía delante de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que él quiso decir, ya la deuda impagable ya está pagada. La deuda que Adán y sus descendientes tenían en el tribunal celestial, y por causa de esa deuda de pecado, el juicio de Dios tenía que caer indefectiblemente sobre la humanidad. Cristo pagó esa deuda. Ahora, algo importante, y es que su muerte había sido prefigurada o tipificada en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio de ese cordero que llevaban los israelitas al templo apuntaba a Cristo. Pero dice la Escritura en el libro de Hebreos que la ceniza, la sangre de los toros, de los machos cabríos, solamente podía cubrir el pecado. Solamente el pecado podía cubrirlo. O sea que el pecado todavía estaba ahí. No había sido removido el pecado de la raza humana. Ahora, como Cristo vino y tomó nuestro lugar, por eso cuando Juan ve a Jesús en el Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, o sea, que quita el pecado del mundo, que lo remueve. Por eso dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir que Cristo, el sacrificio, su sacrificio, quita, nos limpia de todo pecado. Por eso dice Romanos 5:1 que somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Dice la Escritura que Cristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos sus enemigos. Que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta palabra consumado es, tiene mucho significado, porque aquellos sacrificios que se hacían en la antigüedad eran transitorios y solo era sombra de la realidad que iba a venir de un supremo y perfecto sacrificio.
Bendito es el nombre del Señor. Ahora, los sacrificios del culto mosaico tenían que repetirse una y otra vez, una y otra vez. O sea, tenían un alcance limitado. Ahora, el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice consumado es? Lo que quiere decir que ya está acabado. Ahora, el sacrificio de Cristo es el sacrificio cabal y definitivo que anula y hace innecesario otros sacrificios. Y esa es la base del cristianismo evangélico. Todas las demás religiones están basadas en las obras humanas. Están basadas en que debo de hacer algo para ganarme la gracia de Dios. Debo de hacer algo para ganarme el favor de Dios. Fíjense que todas las religiones están basadas y fundamentadas en que tú tienes que hacer algo. En que tú tienes que ganarte la gloria haciendo esto o haciendo aquello. Y usted conoce que la mayoría de las religiones, o se puede decir todas, están basadas en las obras. La única religión que está basada en la gracia, en la dádiva de Dios, se llama el Evangelio de Jesucristo. Lo que quiere decir que hay dos religiones, una basada en las obras humanas, en lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo, y otra en que solamente tengo que creer en Jesucristo para poder recibir su gracia salvadora y yo poder ser salvado y justificado. Por eso, mi amado, mi amigo, parecería algo como jactancioso decir que solamente Jesucristo es el único camino de salvación, porque Él es el único sacrificio que pudo satisfacer la justicia divina. La palabra de Dios nos enseña que los sacrificios del impío son abominación a Dios. Nosotros, los humanos, no hemos entendido que el hecho de Dios hacerse hombre, lo que Él nos está diciendo a nosotros es que Él es el único que puede obedecer la ley, cumplir la ley. Por eso nosotros nunca pudimos cumplir la ley. Al contrario, esa misma ley que nosotros conocemos nos hace culpable, porque cuando nosotros transgredimos la ley nos hace culpable ante Dios. Además, la Escritura muestra que por tener una naturaleza caída no podemos cumplir la ley. Ahora Cristo vino y se cumple lo que dice la Escritura, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, Cristo es el mediador. Cristo es el medio a través del cual nosotros, siendo pecadores, somos justificados ante Dios cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Por eso esta palabra consumado es, tiene mucha importancia. Por eso la epístola a los Hebreos hace mucho hincapié en el hecho de que el sacrificio de Cristo se efectuó una sola vez, pues siendo perfecto no puede repetirse. Oiga lo que dice el libro de Hebreos, algunas expresiones del libro de Hebreos. Por ejemplo, dice que ahora, una vez en la consumación de los siglos, para quitar del medio el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. O sea, Cristo se presentó por medio de su propio sacrificio para quitar el pecado del medio. O sea que solamente el sacrificio de Cristo es lo que puede remover el pecado de nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos, dice, ahora una vez en la consumación de los siglos, Cristo se presentó para quitar el pecado del medio. Pero también dice que así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. O sea, Cristo fue ofrecido una sola vez. No, tú no tienes que hacer ningún sacrificio para tú poder ser salvo. Solamente tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal y confesarle y decir que Él es Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces será salvo.
Y dice también el escritor a los hebreos, así también somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. O sea que para tú poder ser santificado, para tú y yo poder ser apartados para Dios, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo por la fe. En otras palabras, por más que tú camines de rodillas hacia la basílica de tu país, por más que tú camines a pie de un lugar a otro, de rodillas, o que subas la basílica de San Pedro, eso no te va a hacer salvo. Por más sacrificios que tú hagas, por más cosas, obras humanas que hagamos, no podemos agradar a Dios ni ser salvos. Solamente podemos ser salvados cuando nosotros aceptamos la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Dice también el escritor a los hebreos que Cristo habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado a la diestra de Dios. Y dice la escritura que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él es el único mediador porque Él fue el único que tenía los méritos para poder pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos delante de Dios. Por eso es imposible que nosotros no entendamos este lenguaje tan claro. La gran verdad que el Nuevo Testamento proclama es esta: que todos los sacrificios que el hombre hace con intención de salvarse no tienen ningún valor. Cristo vino al mundo y se ofreció a sí mismo cual ofrenda expiatoria por los pecados. O sea, ¿qué quiere decir expiar? Expiar quiere decir, sufrir, pagar por la culpa. Entonces Cristo fue expiado, Cristo pagó nuestra culpa para que tú y yo pudiéramos ser redimidos, comprados en el mercado de esclavos. Eso es lo que significa redención, ser comprado en el mercado de esclavos. Cristo nos compró porque Adán nos hipotecó. Por eso usted ve que Dios se tuvo que hacer hombre, porque solamente un hombre perfecto como Cristo era el único que podía pagar, vuelvo y te reitero, la deuda que tú y yo teníamos delante de Dios. Recuerda que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, dice la escritura que Dios puso una espada que resplandeciente que daba la vuelta al huerto. Y espada me habla de juicio. Dios estaba buscando castigar a alguien por el pecado de Adán. Lo que quiere decir que esa espada, el juicio, el castigo de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo alguien, tú y yo estábamos en su mente. Tú y yo estábamos en su mente. Por eso dice la escritura que por el gozo que le fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz. Cristo menospreció el oprobio de la cruz por el gozo que le fue puesto delante de él. Como diría a un autor, ¿cuál fue el gozo que le fue puesto delante de él? El gozo que le fue puesto delante de él fue tu rostro y mi rostro. Cuando el Padre le puso enfrente de él la salvación de los hombres, la salvación de la humanidad, él dijo, vale la pena sufrir este sacrificio. Vale la pena sufrir esta ignominia por causa del hombre que tiene mi imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es imposible que tú y yo podamos hacer algún sacrificio para ganar la salvación. Dios aceptó el sacrificio de Cristo y sobre esa segura base ahora se proclama la remisión de nuestros pecados. Renuncia el hombre a la idea de salvarse por su sacrificio. Tenemos que renunciar y aceptar de todo corazón el que consumó Cristo por el derramamiento de su sangre. La pretensión o continuar el sacrificio de Cristo está condenada por la sexta palabra de la cruz y por el constante una vez de la epístola de los hebreos, a los hebreos. Cuando el Señor instituyó la cena recordativa, no instituyó un sacrificio, sino un acto conmemorativo. Allí no hubo un altar, allí lo que hubo fue
una mesa. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quiero concluir con esto. Consumado es. Consumado es. Jesús consumó la obra de salvación en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo no tenemos ya que hacer sacrificios para agradar a Dios. No somos salvos por obras. Ahora, si somos salvos, tenemos que hacer obras. Pero las religiones humanas, hechas por los hombres, se han fundamentado en las obras. Ahora, lo más importante no es lo que Cristo hizo en la cruz, sino también su resurrección. Porque el sacrificio de Cristo y su resurrección son dos pilares de la fe cristiana. Hoy en día casi no se habla del mensaje de la resurrección de Cristo. Hoy en día casi no se predica de que Cristo resucitó. Pero eso es lo que realmente le da poder al mensaje de la cruz. De que Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Cristo al resucitar al tercer día está diciendo: yo tengo poder sobre la muerte. Por eso él dice en el libro de San Juan, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso cuando una persona confiesa a Jesús como su Salvador, una de las cosas que tiene que creer en su corazón es de que Dios tuvo el poder de levantar a Cristo de entre los muertos, porque eso es lo que nos da confianza en que algún día Él levantará y resucitará nuestros cuerpos mortales, y no solamente los resucitará, sino que nos dará un cuerpo semejante al de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección de Cristo es uno de los pilares de la fe cristiana. Es el fundamento de nuestra fe, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. ¿Qué es lo que le da poder al cristianismo? ¿Qué es lo que hace del cristianismo una fe sólida? ¿Qué es lo que hace al cristianismo una religión diferente a las demás? ¿Sabe lo que hace diferente el cristianismo a las demás religiones? Aparte de que contesta las preguntas existenciales del ser humano que ha tenido por miles de años, cientos de años, como lo es: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué razón tengo para existir? No solamente contesta esas preguntas existenciales, sino que el cristianismo está fundado bajo la base de que Dios se hizo hombre y se metió en la historia humana para salvar al mundo pecador. Y no solo eso, sino que la resurrección de Cristo nos habla de que Jesucristo está vivo. Por eso Él le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en otras palabras, por esa razón, porque yo estoy vivo, porque tengo poder, porque tengo todo dominio en el universo, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en base a esa razón, ustedes pueden ir a predicar el mensaje que yo le estoy encomendando a ustedes. Y por la razón de que Cristo está vivo, tiene el poder para cambiar tu vida. Así es. Porque Cristo está vivo, tiene el poder para cambiarte tu vida de pecado. Porque Cristo está vivo, tiene el poder para sanarte. Porque Cristo está vivo, tiene el poder para transformar tu corazón pecaminoso. Porque Cristo está vivo, puede hacer, aleluya, una transformación en tu hogar. Porque Cristo está vivo, Él puede liberarte de la droga, de la hechicería, de la maldad y del pecado. Porque si Cristo no estuviera vivo, vana entonces fuera nuestra fe. No tuviera sentido, no tuviera base, no tuviera argumento. Y la historia confirma de que Cristo existió. Aún los mayores detractores de Jesucristo
han entendido y han tenido que aceptar de que hubo un hombre nacido en Belén que cambió la historia. Un hombre cuya vida moral es incuestionable. Un hombre cuya vida de santidad es incuestionable. Un hombre que para poder llevarlo al martirio tuvieron que fabricar acusaciones falsas. Por eso el cristianismo tiene poder. Porque quien lo fundó no fue cualquier hombre. Quien lo fundó fue Dios hecho hombre, Jesucristo hombre. Por eso nosotros predicamos el evangelio con tanta vehemencia, con tanta seguridad, porque podemos estar fundamentados en lo que dice la Escritura, que Cristo consumó la obra más perfecta para que el ser humano pueda encontrar salvación en su sacrificio y en su resurrección pueda tener la seguridad de que ese mensaje que predica es un mensaje transformador y es un mensaje de vida y de esperanza para todo aquel que lo escucha, lo cree y lo pone en práctica. Dios te bendiga en este día. Dios te guarde. Recuerda, Cristo hizo la obra más perfecta para que tú y yo podamos ser salvados. No hay obra humana que pueda igualarse a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amigo, mi hermano, te invito a que busques a Dios. Te invito a que entienda que las religiones humanas inventadas por los hombres, aquellos supuestos hombres que han recibido una supuesta revelación de Dios, la revelación de Dios ya ha sido dada. La Escritura. Y la revelación más perfecta de Dios, según dice el libro de Hebreos, capítulo 1, es Dios. Es Jesucristo, hombre. Por lo tanto, yo te invito, mi amigo, a que mires al Calvario y a que pongas tu fe en Cristo. No necesitamos de una virgen, no necesitamos de escapularios, no necesitamos de otros mediadores externos para poder reconciliarnos con Dios. Solamente necesitamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos e ir delante de Dios y pedirle perdón. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el mediador. Él fue que pagó tu pecado y mis pecados. Por lo tanto, Él es el único que tiene el derecho de salvar, no otro. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Si quieres aceptar a Cristo, te puedo ayudar en esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido y que he estado perdido. Y como he estado perdido, tú viniste a buscar lo que estaba perdido. En este día te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú levantaste a Jesús de entre los muertos, Padre Celestial. Yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios, el Padre, te levantó de los muertos. Si crees esta oración, eres salvo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que empieces a leer la Biblia, a que busques una iglesia cristiana donde se predique que Jesucristo es el único medio de salvación, donde se predique que la salvación es por gracia y donde se crea que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios y que los tres son uno. Dios te Queremos amarte en la misma forma que tú lo hiciste, Señor. Sobre la cruz se partió tu
cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste,